Buenas tardes. Vamos a continuar ahora con el video de la lección 2 del tema 2. El anterior me salió un poquito largo, un poquito bastante, ¿no? Vamos a tratar de que este sea más compacto. Vamos a compartir pantalla. Y ese es el material, la lección 2 del tema 2. Vamos a tratar de que no sea kilométrico, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de variables aleatorias continuas unidimensionales. Comenzamos con un ejemplito, ¿verdad? Ya lo hemos mencionado otras veces. Tenemos una situación en la cual se producen componentes eléctricos de cierto tipo. Se elige uno al azar y se pone a funcionar hasta que falla. Y registramos cuál fue la vida o la duración en horas del componente probado. Como siempre, el espacio muestral, todos los números reales no negativos. Si definimos una variable t como la duración o la vida en horas del componente, el recorrido, en este caso, el recorrido de la variable coincide con el espacio muestral porque ya este espacio muestral es numérico. El recorrido de esa variable t es todos los números reales t no negativos. Pero supongamos ahora que el costo de la prueba es una función lineal de la duración de la prueba, entonces podemos definir una variable y como el costo de la prueba y es igual a más b por t. Y a y b son constantes reales conocidas. Bueno, entonces es muy fácil deducir, ¿verdad? Cuando t valga 0, y vale a, y cuando t tiende a infinito, y tiende a infinito. Entonces el recorrido de y, todos los números reales y chiquita mayores o iguales que a. No sé si vale la pena aquí. Bueno, si hago algún cambio, yo se los informo. Otro ejemplito. Ponemos a funcionar hasta que fallan dos componentes electrónicos de cierto tipo. Y anotamos cuánto vivió o duró cada uno medido en horas. El espacio muestral son los pares de números reales T1, T2, no negativos. Si yo defino una variable X como la duración del componente que duró más horas o vivió más, entonces tendremos que el recorrido de X son todos los números reales X chiquita, donde X chiquita es ¿quién? El mayor valor entre T1 y T2, y obviamente ese valor, como T1 y T2 son números reales no negativos, X chiquita también es un número real negativo. Entonces, el recorrido de la variable X es ese que está allí en pantalla. Se supone que el concepto de recorrido es el mismo que dijimos en la lección anterior, el conjunto de todos los posibles valores de la variable X. No tengo que repetirlo nuevamente. Ahora, ¿cuál es nuestro problema? Otro ejemplito rápido, ¿verdad? Ya también lo hemos mencionado. Para ejecutar cierta tarea, el tiempo necesario fluctúa entre 10 y 15 minutos. Si hacemos 2 veces la tarea y anotamos
cuánto fue el tiempo empleado para cada realización de la tarea, el espacio muestra algo. Todos los pares de números reales T1, T2, entre 10 y 15. Si X barra es el promedio de los tiempos de realización, el recorrido de X será todos los números reales X minúscula con barra entre 10 y 15. ¿Por qué? Porque tanto T1 como T2 pueden variar entre 10 y 15. Entonces, si las dos valieran 10, si los dos argumentos, T1 y T2, tomarán el valor 10, 10 y 10, 20, entre 2, 10. Y si los dos tomaran el valor 15, 15 y 15, 30, entre 2, 15. En todos los ejemplos anteriores, las variables consideradas, ¿qué detalle las caracteriza? Que su recorrido es un subconjunto de los números reales. Y ese subconjunto contiene una infinidad no numerable de valores. Entonces, cuando una variable aleatoria puede tomar todos los posibles valores en el conjunto de los números reales o en un subconjunto del mismo, diremos que tal variable aleatoria es continua. Nuestro problema: ¿cómo construimos un modelo probabilístico? Una distribución de probabilidad para una variable aleatoria continua. Digamos que X mayúscula es una variable aleatoria definida en el intervalo real 0, 1. Y que conceptualmente son posibles todos los valores en ese intervalo. Pudiera ser que esa variable X represente la proporción de impurezas en una unidad de un producto químico. Y una proporción es un número entre 0 y 1 y pudiera la variable tomar cualquier valor en ese intervalo. Vamos a chequear el micrófono. Sin embargo, cuando tenemos esa situación, variables que conceptualmente pueden tomar cualquier valor en un intervalo, en la práctica siempre tenemos una limitación, que es el instrumento con que hacemos las lecturas o mediciones de la variable. Supongamos que la variable que nos ocupa la podemos medir con 2 lugares decimales, lo cual significa que el instrumento de medición va a redondear al segundo lugar decimal. Desde ese punto de vista, el recorrido de X sería 0, 0,01, 0,02, hasta 1.00. Entonces alguien pudiera decir, bueno, no. Con cada valor X sub I, digamos, de la variable aleatoria X mayúscula, podemos asociar un número real, P de X sub I, que represente a la probabilidad de X igual a X sub I, satisfaciendo que esos números P de X sub I son no negativos y que la suma de todas las probabilidades de los X sub I es 1. En otras palabras, alguien pudiera argumentar que esa variable se puede trabajar como una variable aleatoria discreta. Sin embargo, ese enfoque es conceptualmente frágil, débil. ¿Por qué? Ahí está explicadito. En un entorno de fíjense, cualquier valor en un entorno de un punto determinado, X sub I se va a registrar como resultado igual a X sub I. Por ejemplo, 0, el intervalo que va de 0,4995 a 0,5005, cualquier valor en ese intervalo, nuestro instrumento de medida lo va a registrar como 0,50, lo va a redondear.
Pero en ese tipo de entorno o intervalo hay infinitos puntos indistinguibles del valor que estamos tratando de medir. Entonces, sería la casualidad más grande del mundo que cuando yo anoto como resultado con ese instrumento de medición el valor 0,50, es bien difícil que ese valor, casi imposible, o imposible, que ese valor sea realmente 0,50 y no uno de los infinitos puntos próximos a él. Entonces, sobre tal base conceptual, lamentablemente, ¿verdad? Destruimos el argumento anterior y luce plausible considerar que la variable x toma todos los posibles valores en el intervalo 0, 1, es decir, que es continua, con la característica de que la probabilidad de cada punto individual en ese intervalo le vamos a asignar el valor 0. Porque lo relevante ahora no es determinar probabilidades puntuales, sino probabilidades de intervalos. En otras palabras, cuando x grande es una variable aleatoria continua, las probabilidades que nos interesan son probabilidades de que la variable x tome valores en un intervalo AB, donde AB es cualquier subconjunto del recorrido de x. Ese intervalo yo lo escribí cerrado a la izquierda y a la derecha, pero puede ser abierto por los dos lados, o abierto a la izquierda y cerrado a la derecha, o cerrado a la izquierda y abierto a la derecha. Eso es irrelevante, incluido no los extremos del intervalo, porque la probabilidad puntual en A o en B va a ser 0. Entonces, nosotros no nos queda otro camino que la función de probabilidad P definida para los puntos individuales la tenemos que sustituir por otra función, una función f definida para todos los valores x pequeñas del recorrido de x y que cumpla con estas dos cosas, que f de x sea mayor o igual que 0, o sea, no negativa, y que el área total bajo la ecuación de esa función, f de x, integral de menos infinito a infinito de f de x por diferencial de x, valga 1. Vamos a justificar eso. Porque f de x chiquita no es una probabilidad. Lo que estamos diciendo es que a través de esa función f le vamos a poder determinar probabilidades a los intervalos. Definición formal. Nosotros vamos a decir que una variable aleatoria x mayúscula es continua si hay alguna función f minúscula que vamos a llamar la función de densidad de probabilidad de x, que cumple con lo siguiente. Primero, f de x no negativa, es decir, mayor o igual que 0 para todo x. Segundo, que el área total bajo esa función valga 1. Y además que para cualquier par de valores A y B, donde A y B son números reales, con A menor que B, el área bajo la curva de ecuación f de x entre A y B representa la probabilidad de que x esté entre A y B, incluyendo o no los extremos del intervalo, porque en los extremos las probabilidades son 0. Entonces, ¿qué es una función de densidad? Una función no negativa, el área total bajo el gráfico de esa función es 1, y para cualquier par de números reales, el área bajo la curva de la ecuación, bajo la curva de ecuación f de x, representa la probabilidad de que x tome un valor entre A y B.
pero no nos vamos a conformar y falta un igual, ¿verdad? En el aula yo sustituyo este archivo, no lo voy a estar enviando por correo ni nada, son unas correcciones menores. O lo vuelvo a publicar y les pongo una nota en el tablón. Usen el archivo tal porque le hice una pequeña corrección de estilo. Vamos a ampliar esto, ¿verdad? ¿Cuál es la idea? Que en lugar de asignarle probabilidades a puntos, le asignamos probabilidades a intervalos. ¿Cómo le asignamos? Hacemos ese modelo probabilístico. Bueno, la probabilidad de cada punto la hacemos 0. Y las probabilidades de los intervalos son el área bajo una curva de ecuación f de x. Y esa función f de x la llamamos función de densidad y obviamente si las áreas bajo la curva de densidad son probabilidades, bueno, tiene que cumplirse que la función sea no negativa y que el área total, para que sea una distribución de probabilidad legítima, el área total bajo esa curva vale 1. Eso equivale a decir que la probabilidad de que el resultado de observar un valor x pequeño de la variable x pertenezca al recorrido de x es 1. Eso es similar a cuando decimos que la probabilidad del espacio muestral es 1. Repito, esta integral aquí yo la puedo leer como probabilidad de que la variable x grande pertenezca, tome un valor en Rx. Bueno, sea cual sea el valor de x grande, ese valor está en el recorrido de x. Por lo tanto, la probabilidad de que x tome un valor en Rx es 1. ¿Cómo encontrar una función de densidad para una variable cualquiera? Bueno, es un problema de modelación matemática y es posible demostrar que siempre podemos conseguir una función f chiquita con ecuación f de x que sirva, oído al tambor aquí, pudiera ser que más de una función cumpla con la condición de que el área total bajo la curva de densidad valga 1. Eso no se puede descartar. Cuando ustedes estudien métodos estadísticos 1, van a ver cómo se le ajusta una función de densidad a un conjunto de observaciones de una variable continua X. Yo lo voy a hacer ahora aquí de forma empírica. La idea es que siempre podemos encontrar alguna función f chiquita que sirva como función de densidad para una variable continua, aleatoria continua X. Utilizamos la abreviatura FDP para función de densidad de probabilidad. Volvamos al origen de todo. La frecuencia relativa de un evento estima a la probabilidad de ese evento. Y en el límite, esa es la definición frecuencial de probabilidad, la frecuencia relativa en el límite, es decir, cuando el número de observaciones es grande, la frecuencia relativa tiende al valor verdadero de la probabilidad de ese evento. Si yo tengo n observaciones de una variable aleatoria continua x, la probabilidad de que x tome un valor en el intervalo abierto a la izquierda y cerrado a la derecha, puede ser cerrado a la izquierda, cerrado a la derecha. Lo puse exprofeso así, ya van a ver por qué. La probabilidad de que la variable x tome un valor en el intervalo x mayor que a, menor o igual que b, es la frecuencia relativa de ese intervalo, que es el número de observaciones que caen en ese intervalo entre el número total de observaciones. Y esa frecuencia relativa estima la probabilidad de que x tome un valor mayor que a o menor o igual que b.
Si nosotros dispusiéramos, si tuviéramos a la mano una función f chiquita apropiada, debe cumplirse para n grande, eso se puede demostrar. Es lo que llamamos la ley de los grandes números. Creo que es un punto en el último tema del curso. Para n grande, la frecuencia relativa del intervalo considerado, fíjense que aquí puse todos los casos, cerrado por los dos lados, cerrado a la izquierda, cerrado a la derecha o abierto a los dos lados. La frecuencia relativa de un intervalo tendrá un valor muy próximo al área bajo la curva f de x entre a y b. En el gráfico que viene les voy a mostrar un histograma de frecuencia relativa. Se hacen 1000 observaciones de cierta variable aleatoria continua x y las repartimos en lo que se llama una distribución de frecuencias por intervalo. Definimos 31 intervalos de longitud L igual 0,1. Contamos cuántas observaciones pertenecen a cada intervalo y dividimos por 1000. Entonces tenemos una distribución de frecuencias relativas. Para construir el gráfico que sigue, bueno, el menor valor en los datos era 2,5, entonces el primer intervalo para distribuir los datos es de 2,5 a 2,6. Luego, de 2,6 a 2,7, fíjense que aquí puse abierto a la izquierda. ¿Por qué? Porque si uno de los datos es 2,6, yo sé que pertenece al primer intervalo y no al segundo. Es una convención, ¿ok? Igual. El primer intervalo es cerrado y todos los demás son abiertos a la izquierda. Y el último de los 31 intervalos va de 5,9 a 6. Es decir, si un valor es exactamente igual a 5,9, pertenece al intervalo anterior. Aquí está el gráfico. Tenemos una variable X, hicimos 1000 observaciones. En el eje de las abscisas ponemos los intervalos, estos son, bueno, ahí no están todos los límites de los intervalos. Puse varios a conveniencia. Este de aquí sería 2,6, este 2,7, 2,8, ¿verdad? De 0.01 en la longitud de cada intervalo es 0,01. Una centésima. Entonces, con cada intervalo yo asocio un rectángulo. Este que estoy tocando aquí es el intervalo que va de 4,0 a 4,1 y la altura del rectángulo es igual a la frecuencia relativa del intervalo. Entonces, un histograma de frecuencias relativas es un conjunto de rectángulos donde cada rectángulo, su base, es la longitud del intervalo de la longitud del intervalo, que es la misma para todos los intervalos, y la altura es la frecuencia relativa del intervalo. Si yo quiero estimar, por ejemplo, la probabilidad de que la variable X tome un valor mayor que 3,6 y menor o igual que 4, es decir, de que X tome un valor entre 3,6 y 4, tendría entonces que sumar la frecuencia relativa del intervalo que va de 3,6 a 3,7 con la frecuencia relativa de 3,7 a 3,8, con la frecuencia relativa de 3,8 a 3,9, con la frecuencia relativa de 3,9 hasta 4. En esta tablita le doy cuánto valen esos valores. ¿Okay? En el programa de computación donde yo hice ese histograma y ese dibujo, vamos a ver si al final del curso lo podemos usar. De ese histograma, ¿verdad? Bueno, cualquiera lo puede imprimir esa hoja y medir esa altura.
Las frecuencias relativas de los distintos intervalos son X entre 3,6 y 3,7, 0, 7, 60. Ahí en esa tablita están las frecuencias relativas de todos los intervalos que unidos producen el intervalo desde 3,6 a 4. Entonces, la probabilidad que X tome un valor entre 3,6 y 4 sin incluir a 3,6, eso es irrelevante, porque la probabilidad de que X valga exactamente 3,6 es 0. Entonces, esa probabilidad la puedo estimar sumando las frecuencias relativas de estos 4 intervalos. La subo y la suma es 0,3110. Entonces, con 1000 observaciones de la variable X, distribuidas en 31 intervalos de longitud 0.01, la probabilidad de que X tome un valor en ese intervalo, desde 3,6 hasta 4, mayor que 3,6 hasta 4, es 0,3110. Pero supongamos que en lugar de 1000 observaciones, yo tuviese, no fuese costoso, elevar el número de observaciones n de 1000 a 5000. Y en lugar de 31 intervalos, paso a 42 intervalos de longitud L igual 0,01. Y construyo un nuevo histograma de frecuencias relativas. Y si va una... Ahí sí faltó una S, ¿no? El gráfico 2 me da el nuevo histograma, pero en lugar de N1000 es N5000. Ok. Ahora voy a volver a estimar esto mismo, ¿no? Aquí hicimos esto, ¿no? La probabilidad de que X esté entre 3,6 y 4 la estimamos como 0,3110. Mientras que con N igual 5000, les voy a dar la tablita. Ahora, con N igual 5000, la frecuencia de los intervalos cambia. Tienen que cambiar. Y la suma de todas las frecuencias relativas de los intervalos que van de 3,6 hasta 4 me da 0,2962. Intuitivamente, si ahora esta frecuencia relativa del evento X tomando un valor mayor que 3,6 y menor o igual que 4, está basada en mayor cantidad de información. Ese número 0,2962 tiene que ser más fidedigno. Mejor estimación de la probabilidad teórica de que X tome un valor en ese intervalo. En esos dos histogramas que hemos dibujado, la altura de cada rectángulo es la frecuencia relativa del intervalo asociado con ese rectángulo. ¿Eso qué significa? Que el área de cada rectángulo es la base, que es la longitud del intervalo, por la altura, que es la frecuencia relativa. En esos dos gráficos anteriores, el área de cada rectángulo es frecuencia relativa por longitud. Pero nosotros vamos a recurrir a la siguiente estrategia. En el gráfico 2, en lugar de poner en las alturas la frecuencia relativa, pongo en el eje de las ordenadas, perdón, en las ordenadas, en lugar de poner la frecuencia relativa, pongo las frecuencias relativas divididas por la longitud del intervalo. Aquí está. El histograma, el gráfico 2 lo modifiqué. Los intervalos siguen siendo los mismos. ¿Okay?
Pero ahora, aquí, este dibujito, creo que hay que modificarlo. Puse los puntos medios de los intervalos. Yo lo acomodo. ¿Qué significa esta modificación? Que ahora, pongamos este rectángulo, cualquiera del rectángulo se cumple lo siguiente, que el área del rectángulo es la base, .01, pero la altura es la frecuencia relativa dividida por .01, la longitud del intervalo. Entonces resulta que ahora, en esta modificación, el área de cada rectángulo es la frecuencia relativa del intervalo asociado con ese rectángulo. Ahí lo digo. Ahora, el área de rectángulo asociado con cada intervalo es igual a la frecuencia relativa del mismo. Y ahora no queda otra. La suma de todas las áreas tiene que dar 1, porque la unión de todos los intervalos es la suma, es la unión, es la colección de todas las frecuencias relativas de una colección de eventos disjuntos. ¿Okay? La suma de las frecuencias relativas de todos los intervalos ahora es 1. Lo pueden ver así. Ahora el área total bajo un histograma de frecuencias relativas modificadas es 1. Eso no cambia en el gráfico 2 cuando estimamos la probabilidad de que X tome un valor entre 3,6 y 4, sigue siendo la misma, porque otra vez voy a utilizar los mismos intervalos y las mismas frecuencias. ¿Ok? El cambio que hicimos fue simplemente para que ahora el área de cada cajoncito, de cada rectángulo, sea la frecuencia relativa y que el área total bajo el histograma sea 1. Entonces ahora, cuando yo sumo frecuencias relativas, lo que estoy sumando son áreas. ¿Ok? Ahora fíjense lo siguiente. Si ustedes, vamos a ver, el histograma número 1. El contorno del histograma, si yo me pusiera a mano a trazar una curva uniendo los límites inferiores de los intervalos, eso no produciría intuitivamente una curva que ajuste perfectamente con el contorno del histograma. El contorno es muy abrupto todavía como para que una curva ajuste bien. Una curva continua suave. Pero en el caso, al pasar de 1000 a 5000 observaciones, sí parece más razonable. Fíjense que el contorno del histograma se volvió menos abrupto, menos irregular. Lo pueden apreciar más fácilmente cuando el efecto de haber dividido las frecuencias en las ordenadas por la longitud de los intervalos es que achata un poco el histograma, ¿verdad? Aquí lo podemos apreciar bien. El contorno es mucho menos abrupto para n igual 5000 que para n igual 1000. Ok, con el programa, que de paso se llama Minitab, que es un programa mediante el cual yo le puedo ajustar curvas a histogramas. En el gráfico 4 vamos a ver el resultado de ajustarle al contorno del histograma en el gráfico 3, el resultado de ajustarle una curva suave. Okay. Aquí está. Yo le puse ese nombre, histograma suavizado. Suavizado lo que significa es que al contorno le ajusté una curva continua suave, sin discontinuidades. Allí lo ven. Esa curva
en rojo, ajusta a la vista. Muy bien con el contorno del histograma. El ajuste no es perfecto, pero es notablemente bueno. Entonces, ¿cuál es la idea detrás de todo esto? Que a medida que tenemos más observaciones, con más intervalos de longitud cada vez más pequeña, el histograma, su contorno se vuelve menos abrupto y al ajustar una curva continua suave al contorno del histograma, el ajuste será cada vez mejor a medida que n crece. Esa curva la podemos ver como la forma límite del histograma de frecuencias relativas. En otras palabras, como las frecuencias relativas estiman probabilidades de intervalos, ahora el área bajo la curva entre los extremos de cualquier intervalo lo puedo ver como el valor límite de la frecuencia relativa asociada con ese intervalo. En otras palabras, las áreas bajo esa curva, puedo pensar en ellas como los valores límites de las frecuencias relativas, en otras palabras, como las probabilidades verdaderas o teóricas de los intervalos. Bueno, esto sí se escapa por el momento de nosotros. La ecuación esa que yo ajusté allí, lo van a estudiar ustedes en método estadístico 1, la ecuación de esa curva es esa. X tomando valores entre menos infinito e infinito. Ok. Se supone que para valores muy grandes de X, el valor de f de X tiende a cero. Igual, para valores muy pequeños de X, el valor de f de X tiende a cero. Porque esta variable está definida aparentemente entre creo que entre 2 y 6. Ok. Recuerden, este es un problema de modelación matemática. Los valores del argumento X no son necesariamente los mismos valores conceptuales de la variable estudiada. Simplemente basta con que la función de densidad a los valores muy grandes o muy pequeños les asigne el valor. Y allí se ve, ¿verdad? Para un valor de X que esté muy por encima de 6, eso, la ordenada es 0. Para un valor muy por debajo de 2, la ordenada es 0. El área total bajo esa curva es una curva teórica que nos va a servir ahora como modelo probabilístico teórico. Pudiera haber otra. Entonces, cuando uno tiene opciones para escoger, bueno, hay formas de criterios de establecer cuál de las funciones de densidad candidata es mejor, mejor entre comillas. El área total bajo esa curva se puede demostrar que es 1. De paso, aquí falta diferencial de X. Sí va a haber unos cambios pequeños en el material. ¿Okay? Me recuerdo. Mientras que el área bajo la curva de ecuación f de x entre 3,6 y 4, no lo dije, lo iba a decir. Este integral, el integrando no tiene primitiva, es decir, no hay una función cuya derivada sea la cantidad a integrar. Entonces esa hay que resolverla por un desarrollo en serie, integrar los términos de la serie, acotar el error. Es decir, esa integral se demuestra que es 1 mediante métodos numéricos. Y el área entre dos puntos bajo esa curva también es una integral a la que hay que resolverla por métodos numéricos. O sea que en esta parte me tienen que creer lo que estoy diciendo. El área bajo esa curva entre 3,6 y 4 es 0,2881. Esa área no difiere prácticamente antes. Aquí está.
Ya eso lo calculamos. La frecuencia relativa del intervalo X entre 3,6 y 4 era 0,2962. Si yo en lugar de sumar frecuencias relativas, asumo que el modelo probabilístico de X es esa ecuación, es esa curva o función de ecuación f de X, el área bajo esa función, lo acabo de decir, es 0,2881. Y eso difiere muy, pero muy poco de 0,2962. ¿Ok? Eso es menos de 1% con seguridad. ¿Cuál es el razonamiento ahora? En el caso continuo, si yo consigo una función f chiquita con la propiedad que las áreas bajo cualquier intervalo calculada como el área bajo esa función entre dos puntos del recorrido de X, esas áreas las puedo considerar como valores límites de las frecuencias relativas y por lo tanto de las probabilidades de los intervalos en los cuales esté interesado. ¿Ok? Entonces, no es un acto de fe. El área bajo una función de densidad adecuada siempre va a poderse considerar como el valor límite de la frecuencia relativa del intervalo que del cual nos estemos ocupando. Ok, un poco largo, pero no sé, si no se entiende, me lo pregunto. Ejemplo 1. Vamos a la parte 3, puros ejemplos. Supongamos que X es una variable aleatoria continua cuya función de densidad es K por X. X está definida entre 0 y 1. Y 0 en cualquier otro lado. Es decir, para X menor que 0 o X mayor que 1, la función de densidad vale 0. Nos piden, K tiene que ser una constante real. ¿Por qué? Porque la función de densidad f de X tiene que ser no negativa. Aquí algo está malo. Aquí tiene que decir una constante real positiva. Ya, siempre se le escapa algo. ¿Cómo calculamos la constante K? Bueno, si f de X es una función de densidad, el área total bajo la curva f de X entre 0 y 1 debe ser 1. Integramos de 0 a 1, eso es kx cuadrado sobre 2, y de ahí se despeja rápidamente que K vale 2. En la parte B nos piden la probabilidad de que X sea mayor que un tercio. ¿Cuál es el recorrido de X? De 0 a 1, por lo tanto X mayor que un tercio es el intervalo que va de un tercio a 1. Entonces integro la función de densidad 2X por diferencial de X desde un tercio hasta 1. Y eso da 8/9. Ahora, nos piden la probabilidad de que X sea menor o igual que un medio, dado que X toma un valor entre un tercio y 2/3. Entonces, si yo digo que A es el evento X menor o igual que un medio y que A es el evento X entre un tercio y 2/3 y B es el evento X menor o igual que un medio, aplico la definición de probabilidad condicional. En el numerador va probabilidad de A intersección B. Pero ¿cuál es la intersección de X entre un tercio y 2/3? Con X menor o igual que un medio. Bueno, la intersección. Ustedes pueden hacer un dibujito que vaya desde un tercio a 2/3. Y en él insertan el segmento que va de 0 a un medio. ¿Cuál es la intersección? X tomando un valor entre un tercio y un medio. Y en el denominador va la probabilidad del evento X tomando un valor entre un tercio y 2/3.
En el numerador, la probabilidad de que X esté entre 1/3 y 1/2 es integral de la función de densidad. Y en el denominador integramos la densidad, pero de 1/3 a 2/3. Entonces arriba da 5 entre 36, 15 entre 36, 5 sobre 2. Supongamos que X es una variable aleatoria que representa, ejemplo 2. Supongamos que X es una variable que mide la duración en horas de una unidad de cierto tipo de componente electrónico. Nos dicen que la función de densidad es A entre X cubo para X entre 1500 y 2500. Y 0 en otros casos. ¿Qué otros casos? X menor que 1500 o X mayor que 2500 los consideramos valores no posibles para la variable X. A tiene que ser una constante real positiva. Otra vez, tengo que poner. Ok, entonces. Nos piden determinar la constante A para que esa función F sirva como una función de densidad legítima. ¿Qué significa que sea legítima? Que el área total bajo esa curva sea 1. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? Que el área desde 1500 a 2500 bajo la curva de ecuación A entre X cubo tiene que ser igual a 1. Integramos esa integral. Estamos integrando A por X a la menos 3. Eso da menos A entre 2X al cuadrado entre 1500 y 2500, eso tiene que ser 1, sustituimos los límites y ahí está 3. El valor de A es 1422 por 10 a la menos 10. La constante A tiene que tener ese valor. Ejemplo 3. El diámetro en pulgadas de cierto tipo de cable eléctrico es una variable aleatoria X, cuya función de densidad es esa que está allí. F de X chiquita es 6X por 1 menos X para X entre 0 y 1. Fíjense que en este caso estoy poniendo que X igual 0 no es un posible valor de la variable. Otros casos, ¿qué significa? X menor o igual que 0 o X mayor que 1. Nos piden determinar qué valor X chiquita de la variable X produce esta igualdad. Que la probabilidad de que X grande sea menor o igual que X chiquita es el doble de la probabilidad de que X grande sea mayor que X chiquita. ¿Cómo lo planteamos? La integral del lado izquierdo desde 0 hasta X de la función de densidad es la probabilidad de que X grande sea menor o igual que X, porque ese evento va desde 0 hasta X. Y del otro lado, 2 que multiplican la probabilidad de que X grande sea mayor que X será desde X hasta 1. Los límites de la integral. Integramos de los dos lados. Pues simplemente integrar, queda una ecuación, despejan. Ok, y queda menos 4x cubo más 6x cuadrado menos 1 igual 0. Esa ecuación tiene 3 raíces. Lo hacen ustedes. De esas raíces, la única que sirve es x igual 0,5. Las otras dos raíces son complejas, no nos sirven. Entonces el valor de x igual 0,5 cumple con esto. La probabilidad de que x sea menor o igual que 0,5 es el doble de la probabilidad de que x sea mayor que 0,5. Calculen ustedes cuáles son esas probabilidades. Salió más rápido de lo esperado. Tenemos exactamente 30 minutos. Nos deben quedar 3 minutos. Recuerden, este archivo les hago las correcciones de estilo. Lo pongo en el aula. En el ejemplo 4 nos dicen que la función de densidad de cierta variable aleatoria X es de esa forma que está allí.
C por X para X entre 0 y 1. C para X entre 1 y 2. Ya vamos a hacer un comentario. Y menos C por X más 3C para X entre 2 y 3. Y 0, otros casos. ¿Cuáles son esos otros casos? X menor que 0 o X mayor que 3. Fíjense, si X vale 1, la función de densidad vale C. 1 por C es C. Y en el siguiente intervalo sigue manteniendo ese valor. Cuando X vale 2, f de X vale 2. Pero si yo pongo 2 aquí, menos 2C más 3C es C. Es decir, allí me estoy permitiendo incluir el igual, X igual 1 en este intervalo en este, y el X igual 2 en este y en este. Es decir, ¿por qué? Porque esa función f tiene la propiedad, no siempre es así, es absolutamente continua. Es decir, el valor de f de x es el mismo en x que en x más un infinitésimo delta x. Okay. A la derecha o a la izquierda. Entonces nos piden calcular la constante c y luego nos piden que si se hacen 3 observaciones de X de manera independiente, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos uno de ellas sea mayor que 1,5? Se lo van a hacer ustedes. Lo voy a hacer yo en la sesión que hagamos de práctica en vivo de este tema 2. Para hacer la parte A, lo que tienen que integrar desde 0 a 1, C por X, más integral de 1 a 2 de C por diferencial de X, más la otra integral, resuelven la ecuación y despejan C. Para la parte B, definen 3 eventos. A sub 1 es el resultado de la primera observación de X, a sub 2 el resultado de la segunda, y a sub 3 el resultado de la tercera. Y para calcular la probabilidad de que cualquiera de esas observaciones sea mayor que 1,5, deben integrar ¿de dónde a dónde? De 1,5 hasta 3 a la función de densidad. En este caso, si yo quiero integrar la función de densidad desde 1,5 hasta 3, primero integro esta expresión una vez que conozca cuánto vale C, desde 1,5 hasta 2. Y luego de 2 hasta 3 integro a menos C por X más 3C. Es decir, las probabilidades son integrales, pero en este caso cada integral tiene 2 términos. El 5 también para ustedes. Ese lo vamos a usar en la práctica. Yo les estoy dando una función de densidad al gráfico. Les estoy dando unos datos que la variable toma valores entre menos A y B, que el vértice es AB. Y entonces tienen que encontrar primero la ecuación de f de x y luego ver qué relación debe haber entre A y B para que esa función sea una función legítima. ¿Ok? Bien. Ver una función de densidad legítima. ¿Qué significa este punto AB? Que en el punto X igual a la función vale f de x vale B. Cuando ustedes lo desarrollen, se supone que A y B tienen que ser números reales positivos para que el área bajo esa función sea 1. Ejemplo 6. Este sí lo vamos a hacer porque es muy importante este concepto que está detrás de este ejercicio. Si tenemos una variable aleatoria continua X y su función de densidad es 1 entre B, para X entre 0 y B, y 0 para otros casos. Fíjense, primer detalle.
La variable X está definida en el intervalo 0b y la longitud de ese intervalo es b. Y la función de densidad es el inverso de la longitud del intervalo donde está definida la variable. Ahí no hace falta decirlo, pero se supone que b es no negativo. Entonces, tenemos un ejemplo que es muy común en las aplicaciones. Una función de densidad que está definida en un intervalo como 1 entre la longitud del intervalo. Lo interesante de esta distribución es que a eventos de igual longitud, es decir, a intervalos de igual longitud, esa función de densidad les va, al calcular las probabilidades de intervalos de la misma longitud a través del área bajo esa densidad, intervalos de igual longitud tienen la misma probabilidad. Relativamente teórico el ejercicio, pero no es tan teórico como pudiera parecer. Después vamos a ver unas aplicaciones. Voy a considerar dos intervalos. El primero va desde x1 hasta x1 más h. Y el segundo desde x2 hasta x2 más h. Los he podido definir de otra forma. Los he podido definir como x1 menos h medio y x1 más h medio. Y el otro x2 menos h medio y x2 más h medio. Hay distintas formas. Esos dos intervalos tienen la misma longitud, h. La probabilidad del primer intervalo es la integral de la función de densidad entre x1 y x1 más h. Integro 1 entre b diferencial x de x1 a x1 más h. Y el resultado es h entre b. ¿Por qué? La integral vale x entre b. Sustituyo los límites de integración y queda h entre b. Y la probabilidad del otro intervalo es la integral de x2 a x2 más h de la función de densidad. Bueno, y al sustituir los límites de integración, vuelve a quedar h entre b. Es decir, que dos intervalos cualesquiera, o tres, o cuatro, en esta distribución, tienen si esos intervalos tienen la misma longitud, les corresponde la misma probabilidad. Este tipo de, para cada posible valor de b, hay una distribución distinta, ¿verdad? Esa constante b puede ser cualquier número real. También he podido definir esa distribución, después lo vamos a ver, como que x tome valores entre menos b y b, por ejemplo. Entonces la función de densidad sería 1 entre 2b. Y seguiré haciendo el mismo tipo de función de densidad. Entonces, este tipo de distribución donde las probabilidades de intervalos de igual longitud son iguales, la llamamos distribución de probabilidad uniforme. En este caso, como la variable x está definida en el intervalo 0b, decimos que x tiene una distribución uniforme en el intervalo 0b. Bueno, y esa distribución tiene infinidad de aplicaciones. Una que otra las vamos a ver en el curso. Pero las aplicaciones más importantes las van a ver cuando estudien investigación operativa 2 y trabajen con lo que se llama generación de números aleatorios. Bueno, salió exactamente 5:30. 40 minutos, no es tan largo, lo voy a subir, más tarde corrijo el archivo y les aviso. Bueno, para mañana no sé qué es lo que teníamos programado. Hoy ya cumplimos lunes. Les mandé los links de YouTube del video anterior y ahora estamos con este video que lo voy a mandar junto con sus links de YouTube. Pues mañana seguimos avanzando. Pues se cuidan.